Hola jóvenes y señoritas, saludos, que Dios bendiga sus vidas, la de sus familias y que este tiempo de cuarentena de verdad la estén pasando con sus seres queridos re bien. Vamos a continuar con nuestro avance de la materia, más que avance diría yo una recuperación, un recuerdo de todo lo que estamos avanzando para que no se les olvide. Estamos viendo lo que es la introducción a la programación con ustedes. Habíamos visto la importancia de crear un programa de computadora porque todo el mundo debe programar. Habíamos visto a grandes programadores, las opiniones de cada uno de ellos. Habíamos definido qué es un programa de computadora, qué será un programa de computadora, qué es programación, qué es programación. Vimos también qué es un programa de computadora, qué es lo que queremos crear a propósito, la metodología para crear un programa. Esto es bien importante. El hacer un programa no es sentarse en una computadora y empezar a escribir código, sino pasa por el hecho de tener un método para que nuestro programa tenga un contenido especial, para que nuestro programa pueda resolver los problemas de la computadora de manera correcta, a los problemas que se nos planteen. Lo primero que tenemos que entender es que siempre vamos a partir de un problema. Puede ser un problema de índole matemático, físico, cualquiera sea este problema. Primero vamos a partir por definir nuestro problema, por análisis del problema, el diseño del algoritmo y la codificación. Eso no se les olvide. Definir nuestro problema, análisis del problema, diseño del algoritmo y codificación. Esta clase vamos a ver con ejemplos que entiendo por definir y analizar el problema. Habíamos visto que el definir del problema es primero entender mi problema, qué tipo de problema es y si la computadora puede o no puede solucionar este problema. Como ejemplo habíamos visto acá, realizar un programa que sume dos números. Entiendo el problema, entonces, dos números cualquiera, tengo que entenderlos, ¿no? La computadora puede sumar, sí, ¿no? El tipo de problema que es matemático, ¿no? Lo primero, entiendo el problema, sí, creo que por la mayoría de nosotros entendemos, sabemos sumar dos números, entonces debo entender el problema. ¿El problema de qué tipo es? Como se trata de una suma, es un problema de matemáticas y exactamente es una suma. ¿La computadora puede solucionar? Creo que sí, este tipo de problemas con completa seguridad lo va a solucionar. Luego tengo el análisis del problema, es algo más profundo. Acá ya tengo que ver de qué tipos de números se trata, cómo voy a realizar esta suma y qué resultados me va a dar. ¿Correcto? Acá vamos a encontrar tres elementos importantes: la entrada, el proceso y la salida, que en todo momento en la programación se utiliza, ¿no? Hoy en día hasta los grandes programas, por donde los vean, siempre van a tener una entrada, un proceso y una salida. Como ejemplo tenemos realizar un programa que sume dos números, continuando con el ejemplo anterior. Acá ya tenemos que pensar en estos dos números. Acá debemos ver que para generalizar estos números vamos a utilizar el concepto de variables, lo que son las variables. ¿Qué serán las variables? Variables de entrada, variables de salida y un proceso, ¿correcto? Las variables de entrada son los valores que por defecto me entrega el problema. El problema me va a dar, siempre un problema me tiene que dar con qué elementos va a trabajar. A estos elementos se los conoce como variables. Y el proceso es la solución de mi problema. En este caso las variables de entrada van a ser dos, A y B, ¿no? Dos números cualquiera, A y B, como dice acá, se presentan a cualquier número entero. El proceso vendría a ser que S es igual a A más B, la suma de dos números, A y B. Y estos valores los voy a sumar en una variable de salida que es S. Y S contiene la suma de ambos números. Ahora vamos a pasar a ver la solución de la práctica que se les entrega. La solución, vamos a solucionar la práctica que está acá. Esta es la práctica que se les ha proporcionado, ¿no? Con algunos ejemplos.
De la misma manera, hoy se les va a entregar también otra práctica para que vayan ustedes solucionándola. Dice aquí realizar la definición y el análisis de los siguientes problemas. Primer problema, dice sumar y restar tres números enteros. Muy bien, dice acá que tengo que hacer la suma y la resta de ¿cuántos números? De tres números enteros. Acá, para poder destacar, para podernos dar cuenta, tenemos que leer el enunciado. Las entradas normalmente vienen definidas por determinadas palabras dentro de mi programa. Puede decir, por ejemplo, dados dos números, entonces como entrada tengo dos números. Me puede decir realizar la suma de tres números. ¿A cuántos números tengo que sumar? Como en este caso, de tres números. Puede ser mi entrada, ¿no? Puede dar mi entrada. Cuando expreso un enunciado de un problema, por lo general siempre vienen dadas las entradas al principio. ¿Con qué palabras? Otra vez, vuelvo al tema. Dados, entregados, asignados, se proporciona. Puede ser de esta manera. En otros casos se da primero el proceso. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Sumar y luego recién me está dando las entradas. ¿Quiénes son las entradas? Tres números. Ahora bien, acá entonces vamos a definir nuestro problema. ¿Entiendo el problema? Vamos a responder que sí entiendo. Que sí entiendo. Luego me indica qué tipo de problema es. Este problema es de tipo matemático. Específicamente, ¿qué voy a utilizar de la matemática? Suma, guión y resta. Muy bien. ¿La computadora puede solucionar? Sí puede. Sí puede solucionar la PC. Muy bien, la computadora puede solucionar. Eso es definir el problema. Ya he definido mi problema. ¿Listo? He definido el problema. Ahora voy a hacer el análisis. Lo que les decía anteriormente. Para determinar las entradas, yo tengo que leer el enunciado de mi problema y tengo que hacer una operación. ¿Con quiénes voy a hacer esta operación? Esas son mis entradas. Por lo general puede estar expresado de la forma dados dos números. Si tengo A y B, calcular la multiplicación. Puede estar expresado, ¿no? O puedo expresar primeramente el proceso, luego recién la salida. O implícitamente también puedo solucionar otros problemas. Y eso lo vamos a ir viendo adelante, más adelante. A ver, veamos en este problema. ¿Cuántas entradas voy a tener? Dice sumar y restar tres números. Ahora son tres números. Puedo utilizar cualquier tipo de variables, no siempre pueden ser A, B y C. En este caso voy a utilizar R, Q, y P, ¿no? Cualquier tipo de variables. Algunos nos hemos familiarizado con estas variables en álgebra, que son las mismas. Pueden seguir utilizando A, P, Q, R, A, B, C, D, M, N, cualquier variable. Aquí ya tengo mis tres variables, R, Q y P. El proceso. Acá ahora tengo que hacer dos operaciones. Tengo que hacer la suma y la resta. Y para hacer la suma y la resta voy a utilizar otras variables de salida. Otras variables de salida en las cuales yo voy a sumar. S me va a ser para la suma. Voy a decir igual a cuánto. La suma va a ser igual a R más quién, más Q y más P. Y luego acá también voy a solucionar la resta en la variable A. Puede ser cualquier variable. Voy a restar estos tres elementos, es decir, R menos Q menos P. Muy bien, ya hice los dos procesos. Ahora a continuación voy a enunciar las salidas. ¿Qué van a ser mis salidas? ¿Qué variables van a ser mis salidas? Es la variable S, A. Ahora, para especificar qué representa cada uno de estos, yo puedo colocar acá
voy a hacer un tab y voy a decir R, Q, P son números, ¿no? Son números cualquiera. Puede especificar son enteros, pueden ser decimales, pueden ser reales, cualquier tipo de números, ¿correcto? Simplemente aquí son números. Ahora acá S y A que representan propio, puedo decir acá, voy a decir S es la suma, coma, y A la resta, ¿correcto? A contiene la suma de los tres números y A la resta, ¿no? La variable A, por si acaso podemos hacer A, no podemos decir A es igual a la resta, S es igual a la suma, ¿no? Ambos resultados. Muy bien, ya solucionó el primer problema, la entrada, proceso y salida, ¿correcto? Ahora dice el siguiente problema, calcular el cuadrado de un número. ¿Cuántas entradas tenemos acá? Primero me está enunciando el proceso, si ustedes pueden observar. ¿Qué tengo que hacer? El cuadrado, calcular. Cada vez que ustedes escuchen esa palabra calcular, representa proceso, solución. Entonces acá voy a decir, ¿de quién tengo que calcular el cuadrado? ¿De cuántos números? ¿De 3, de 4? No, acá dice de un número. Entonces acá voy a tener una sola entrada, que va a ser la variable n. ¿No? Antes, para definir el problema, este problema entiendo, sí, todos conocemos el cuadrado de un número, a elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado. Entonces entiendo el problema, ¿no? Entiendo el problema. ¿Qué tipo de problema va a ser? Va a ser el problema de tipo matemático igual. Es un problema de tipo matemático. Y específicamente puede ser multiplicación o exponentes. La mayoría lo conocemos por exponentes, ¿no? Los exponentes. Muy bien. Ahora acá, ¿la computadora puede solucionar? Sí. Simplemente sí puede. Sí puede solucionar la PC. Bien, continuamos acá, viendo otra vez. ¿Cuántas entradas tiene entonces mi problema? Tiene una sola entrada. ¿Cuál va a ser el proceso? Tengo que calcular el cuadrado de un número. ¿Cómo calculo el cuadrado? En programación, por si acaso, si ustedes ven en su teclado, no hay elevado, ¿no? Elevado al cuarto, no hay elevado al cuadrado, al cubo, no hay, o a la cuarta. Entonces, para representar el cuadrado, ustedes saben que es el mismo proceso de multiplicar el mismo número por una o dos veces o tres veces, dependiendo del tipo de exponente que ustedes quieran realizar. Así que en la variable r de resultado voy a decir que n por n, esa sería mi respuesta, n por n, y acá voy a colocar r, mi salida, y listo, ya solucionado. Acá está mi problemita, que va a dar un poquito de espacio, ¿está bien? Otra vez, ¿qué representa n? N representa, aquí voy a colocar n, es un número, n es un número, ¿no? Un número cualquiera, puedo colocar, si quiero ser más específico, un número cualquiera, ¿no? Entonces n representa 6, 7, cualquier número. Si n vale 2, ¿cuánto va a valer r? 2 por 2, 4, y tenemos aquí el cuadrado de r. ¿Ven? ¿Y quién es r? R es igual al cuadrado. Algunos colocan de esta manera, el cuadrado de n. No puede, está bien, r es igual al cuadrado de n, la solución. Y este otro problemita, veamos, dice aquí, dados dos números, calcula la multiplicación de estos y el cuadrado del primero. Dice, dados dos números, dados. Muy bien, entiendo el problema, dice, tengo dos números,
tengo que calcular la multiplicación, o sea, tengo que multiplicar dos números, a y b, 3, 4, es una multiplicación, y el cuadrado del primer número, ¿no? Entonces se entiende este problema porque es una multiplicación, un exponencial o una multiplicación, que es lo mismo. Entonces aquí voy a decir, definir el problema. Entiendo el problema, entiendo el problema. ¿Qué tipo de problema es? Es un problema, otra vez, matemático. Matemático. Específicamente, ¿qué es? Multiplicación. Ustedes saben que los exponenciales, o sea, cuando trato de trabajar con exponentes, es lo mismo que la multiplicación, como hemos visto anteriormente. ¿La computadora puede solucionar? Sí puede. Sí puede solucionar. Muy bien, sí puede solucionar. Ahora vamos a hacer el análisis del problema. Otra vez, dice las entradas. Como les expresaba anteriormente, me dice dados dos números. Entonces, ¿cuántas entradas voy a tener? Dados, dice 2. Voy a decir A, B. ¿No? Dos números. Dos números, ¿correcto? ¿Qué tengo que hacer con estos números? Tengo que hacer dos procesos. Que dados dos números, calcular. Cada vez que escriben calcular, calcular representa proceso. Calcular representa un proceso. La operación, la solución de mi problema siempre representa un proceso. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que multiplicar dos números. Y aquí está el i, y luego tengo que calcular el cuadrado del primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la multiplicación de la variable m, voy a decir igual a ¿cuánto? Voy a decir igual a a por b. Muy bien, ya solucioné el primer proceso, ¿correcto? ¿Cuál va a ser la otra solución? ¿Qué dice la siguiente solución? Dice, tengo que calcular el cuadrado del primero. ¿Quién es el cuadrado? A. Entonces, tengo que calcular de la variable c de cuadrado. Voy a calcular que a por a, que es el cuadrado. Muy bien, ya tengo las dos soluciones. Y a continuación voy a mostrar los resultados. ¿En qué variable? La variable m, y la variable c. Muy bien, ya tengo el resultado, ¿no? Ya tengo la respuesta. Acá voy a decir quién es a. Puedo decir a, b. Otra manera de expresar esto, puedo decir pertenecen a los enteros. Quiere decir que acá tengo que dar puros números enteros, ¿no? Aunque mi problema no me dice, simplemente dos números. Entonces esto yo lo voy a borrar, pero voy a volver a decir simplemente que estos son números. Ahí ves, son números, porque el problema no me dice otra cosa. Son dos números. Ahora bien, acá, como hicimos anteriormente, m representa la multiplicación. Tiene la respuesta de la multiplicación de a, b. Y c es igual al cuadrado de a. Cuadrado de a. Muy bien, esta era la solución de la práctica que les voy a enviar. Lo vamos a grabar y vamos a solucionar un par de problemas. ¿Listo? En los siguientes problemas ya el análisis lo vamos a dejar a un lado y simplemente vamos a, acá voy a grabar esto, la práctica 2 les voy a dar a continuación. Vamos a grabar y le vamos a dar otro nombre. ¿Está bien? Venimos acá. Y acá le vamos a dar práctica 2.
y guardamos. Muy bien, esta es la práctica 2 que se les va a enviar. Vamos a solucionar algunos problemas parecidos a la práctica. Realizar el análisis de los siguientes problemas. Entonces, en los siguientes problemas solamente voy a hacer el análisis, ya no voy a realizar la definición de problema. Entonces esto lo voy a borrar, la práctica solo va a venir en este sentido. ¿Está bien? Análisis del problema. Ya. Veamos el siguiente problema. Dice así, de esta forma. ¿Ya? Dados los lados de un triángulo, calcular su perímetro. De calcular el perímetro. Perímetro, ¿correcto? Dados los dos lados de un triángulo, calcular el perímetro. Muy bien. Aquí, cuando vemos este tipo de problemas, miren, no se está dando dados dos números, no lo está diciendo dados tres números, o calcular la suma de dos números. Aquí simplemente le está expresando y le están dados los lados de un triángulo. Implícitamente ya les está dando las variables de entrada. ¿Por qué? Porque tengo que averiguar cuántos lados tiene un triángulo. ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? Tiene tres lados, ¿correcto? Tres lados. Entonces, mis variables de entrada, ¿cuántas van a ser? Qué casualidad, son tres. Miren, tres. A, B y C. Cuando son lados, puedo decir de esta forma también L1, lado 1. Esta es la L. L1, puedo decir L2, L3. ¿Correcto? Aquí voy a decir L1, L2, L3 son números, no son números, son números, ¿correcto? Porque los lados de un triángulo son números, 3.5, 3.6, 4 centímetros, 2 centímetros, son números. ¿Cuál va a ser mi proceso? Acá voy a tener un solo proceso, un solo proceso. ¿Correcto? Cabe recalcar que en la práctica, por si acaso, ya les voy a dar solamente entrada, proceso. Ustedes van a tener que colocar las entradas y el proceso, y me tienen que solucionar de la misma manera que solucionamos anteriormente y me lo envían. El mismo problema lo envían por la plataforma Scratch. ¿Está bien? Estamos acá ahora. Aquí están el lado 1, lado 2 y lado 3 de mi triángulo. Imagínense un triángulo cualquiera con sus respectivos lados. Ahora tengo que calcular el perímetro. En la variable P voy a colocar, ¿qué voy a colocar? ¿A qué es igual el perímetro de un triángulo? Otro concepto que debemos saber, ¿no? El perímetro de un triángulo es igual a la suma de sus lados. O sea, sumar los lados de un triángulo, ese es el perímetro. De un cuadrado igual, sumar todo lo que es el entorno de una figura geométrica, se presenta el perímetro. Entonces acá voy a decir L1 más L2 más L3. Listo, ya calculo el perímetro. La salida, ¿quién va a ser? La variable P. Pero ahora, ¿quién es P? No, acá tengo que colocar P. Voy a colocar dos puntos, perímetro. ¿Correcto? Este es el perímetro. Muy bien, ya solucionado este problemita. Vamos a darnos otro. Esto vamos a decir de esta forma. Puedo darles también una ecuación o puedo darles conversiones. Ustedes ya han aprendido, han llevado conversiones. Puedo decir convertir X horas a minutos. ¿No? Este es un problema de conversiones, física. Este es un problema de física. Convertir X horas, entonces X, aquí lo voy a colocar, X representa cualquier tipo de horas, digamos 6 horas, 7 horas, 15 horas, 16 horas, cualquier
tipo de cantidad de horas, ¿correcto? Los voy a convertir ahora eso a minutos. Muy bien, ¿cuántas entradas tengo acá? Acá ya me está expresando la entrada, ¿no? La entrada es X, calcular, ¿no? Convertir X horas, o sea, cualquier cantidad de horas, en este caso sería X, ¿no? X, ¿correcto? X horas. Acá voy a colocar X, igual, es un número cualquiera, ¿no? X, las horas representan números. El proceso, acá tienen que ver, tengo que convertir X, ¿cómo convertimos? ¿No? Voy a decir, para convertir X, si tengo una hora, por ejemplo, una hora, ¿cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos. Entonces voy a decir, esto va a ser igual a X por 60, ¿no? 60. Por ejemplo, tengo una hora, 1 por 60, 60. Y aquí voy a tener R. La variable R lo voy a colocar como minutos, ¿está bien? M. Y aquí voy a colocar M. ¿Y M quién es? M ya representa los minutos. Los minutos, ¿no? Convertir X horas. En este tipo de problemas, en estos los que estoy solucionando, si ustedes pueden ver, no les estoy dando, como decían en los anteriores problemas, dados dos números, calcular la suma de tres números, donde puedo encontrar fácilmente las entradas. Acá implícitamente dice, dados los lados de un triángulo, tengo que saber que un triángulo tiene tres lados. En este otro tipo de problemas dice convertir X horas. La variable X de entrada, ¿no? 3 horas, convertir 3 horas a minutos, convertir 7 horas a minutos. Entonces, este problemita ya me convierte eso, ¿no? Puedo también expresar un problema de esta forma. ¿Listo? Con esto vamos a concluir, porque el tiempo apremia. Podemos también expresar de esta manera. Podemos decir, solucionar la siguiente ecuación. La siguiente ecuación, ¿no? Donde diga X es igual a paréntesis A más 5 paréntesis todo esto dividido entre C. Esta es mi ecuación. En este tipo de problemas lo propio, no me está dando las entradas, no hay una entrada, no dice dados los números. Cuando vemos este tipo de problemas, las entradas generalmente son las variables que se encuentran al lado derecho de mi ecuación. En este caso, ¿quiénes serían mis variables? A y C, ¿no? A y C. Entonces acá tengo dos variables de entrada, ¿quiénes van a ser? A y acá voy a colocar C, ¿no? Y ambos son números. ¿Cuál va a ser la solución de mi problema? ¿Cuál va a ser la solución de mi problema? Simplemente es la misma ecuación. X es igual a ¿qué? Copio la solución. Paréntesis. Voy a colocar A. Voy a borrar esto. Más 5. Cierro paréntesis. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre C, ¿no? Y esa vendría a ser la solución de mi problema. ¿Correcto? De mi problema. De mi ecuación. ¿Y qué es mi variable de salida? Ya algunos se dieron cuenta. Es X. Muy bien. Y esta vendría a ser la solución de mi problema. Muy bien, chicos, que Dios los bendiga. Otra vez, que realmente que este tiempo con su familia estén disfrutando muy bien. Y estos son los problemitas que se les va también a entregar en la práctica, que les voy a proporcionar. Estos dos tipos de problemas se los voy a pasar en su texto guía. No va a haber un texto guía porque esto es teórico, esto es práctico. Lo van a tener en sus apuntes y la práctica que les voy a enviar. Y la siguiente semana vamos a dar un examen. Les voy a proporcionar este tipo de problemas y ustedes van a tener que encontrar entradas, procesos y salidas. Principalmente entrada de proceso, ¿no? Las salidas es lo mismo de la salida del proceso. Muy bien, chicos, que Dios los bendiga.